Vamos a empezar a leer del versículo 15. Vamos a leer del versículo 15 al versículo 23. Listo, dice: por esta causa yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado, y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos, y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero, y sometió todas las cosas bajo sus pies, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas. ¿A quién? A la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Ok, el tema que vamos a ver hoy le he titulado Conociendo el propósito de Dios para nosotros. Conociendo el propósito de Dios para nosotros. Una pregunta: ¿usted conoce el propósito que Dios tiene para su vida? ¿Usted puede entender los propósitos que Dios tiene para usted? ¿Cómo podemos lograr entender los propósitos de Dios? ¿Cómo podemos lograrlo? Simple y sencillamente, ¿cómo? Leyendo ¿qué? La palabra de Dios, entendiéndola, comprendiéndola. El salmista en el Salmo 119, versículo 18 dice: abre mis ojos y miraré las maravillas de tu ley. Entonces es importante que cada hijo de Dios, que cada cristiano, que todos los que estamos aquí podamos entender los propósitos que Dios tiene para nosotros. Entonces el apóstol Pablo está escribiendo esta carta de Efesios para hacerles saber a la iglesia en general de que nosotros hemos sido bendecidos ¿con qué? Con toda bendición material en los lugares terrenales. Así dice la palabra. No, es todo lo contrario, sino que Dios nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares ¿qué? Celestiales, no en los lugares terrenales. Las bendiciones que tenemos aquí terrenales son ¿qué? Son añadiduras de parte de Dios. Son bendiciones extras de parte de Dios. ¿Sí o no? La Biblia dice en Mateo 6:33: mas buscar primeramente ¿qué? El reino de Dios y su justicia, y todas las cosas vendrán ¿qué? Por añadidura. Entonces el propósito de Dios es que nosotros le conozcamos. Siempre el propósito de Dios para el hombre es darse a conocer. Dios siempre ha querido que el hombre lo conozca, que el hombre pase tiempo de intimidad con Él, que el hombre y la mujer pase un tiempo devocional con Él, un tiempo con Él. ¿Se acuerdan la historia del huerto del Edén? Que era lo más maravilloso, que Dios tenía contacto con ¿quién? Con el hombre, podía platicar, podía conversar, recibía la bendición de parte de Dios. Eso era lo más maravilloso, y Dios quiere que nosotros le conozcamos. Es un Dios que se ha dado a conocer al universo. ¿A través de quién? Él se dio a conocer a través de quién? De Jesucristo. Entonces tenemos que lograr entender que Dios quiere darse a conocer a nosotros. Él quiere que nosotros lo conozcamos más y más a Dios. Entonces Pablo escribe esta carta para que nosotros los creyentes podamos entender todas las bendiciones que tenemos de parte de Dios. Pero también que sepamos que Dios nos escogió desde antes de la fundación del mundo. Que Dios nos predestinó ¿para qué? Para que fuésemos santos y sin mancha. Él nos escogió para que seamos para alabanza de su gloria. Ese es el propósito de Dios. Ahora, podemos entender por qué estamos aquí en este planeta. Podemos entender por qué estamos aquí viviendo en este mundo. Para alabanza de la gloria de Dios. Para eso estamos aquí.
Es maravilloso que Dios nos haya escogido para alabanza de su gloria. Es maravilloso que la Biblia dice: de lo más vil y menospreciado Dios escogió. ¿Para qué? Para avergonzar a los sabios, a los que se creen algo. Pero también Dios es maravilloso al decirnos a cada uno de nosotros que Él ya nos había salvado a través de Jesucristo. Ok, entonces Pablo, la semana pasada estuvimos viendo que tenemos una herencia en Cristo, ¿recuerdan? El apóstol Pedro dice que tenemos 3 tipos de herencia. Una es inmarcesible, incontaminada y incorruptible. Tenemos 3 tipos de herencia: incorruptible, inmarcesible, incontaminada. ¿Sí se entiende? Incorruptible, que no se corrompe; inmarcesible, que no se marchita. Y que nosotros podamos entender que la herencia que tenemos es perfecta. Y es una herencia ¿en dónde? En los cielos. Nuestra ciudadanía está en los cielos. Entonces Pablo está hablando acerca de eso. Pero él en el versículo 15 empieza a decir: por esta causa. ¿Cuál causa? De que ya sabemos que somos bendecidos de parte de Dios en todos los lugares celestiales. Por la causa de que ya sabemos que tenemos una herencia en Cristo Jesús que es eterna en los cielos. Por esta causa, ¿qué hace Pablo por ellos, por la iglesia? Por esta causa también yo, habiendo oído de que, número 1, de vuestra fe en el Señor Jesús, y número 2, y de vuestro amor para con todos los santos. ¿Qué es lo que hace Pablo? No ceso de dar gracias a Dios, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros. ¿En dónde? En mis oraciones. ¿Se dan cuenta? Pablo está conociendo a los hermanos. ¿En dónde estaba Pablo cuando escribió esta carta? Pablo estaba en prisión. Pablo estaba encarcelado. Entonces él manda esta carta a las iglesias. Él manda esta carta a la iglesia de Éfeso, pero también a la iglesia de nosotros, ¿sí o no? La palabra de Dios es suficiente para nosotros hoy también. Entonces él le dice: por esta causa yo también, dice, también yo, habiendo oído de vuestra fe. O sea que eran cristianos que tenían fe. Que ahora, una pregunta: ¿qué es la fe? ¿Qué es la fe? ¿Qué dice la Biblia? ¿Qué es la fe? Es pues la fe, la certeza de lo que se espera. Vamos a ir a ver ahí en Hebreos capítulo 11 para entenderlo un poquito mejor. Hebreos capítulo 11, versículo 1 y versículo 2. ¿Qué es la fe? Hebreos 11, del versículo 1 al versículo 2 dice: es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, porque por ella alcanzaron buen testimonios los antiguos. El versículo 6 ahora: pero sin fe es que es imposible. ¿Imposible qué? Agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. ¿Qué es la fe? Simple y sencillamente podemos resumirlo en esto: la fe es confianza, creerlo sin haberlo recibido, ¿sí o no? Ahora otra pregunta: ¿puede haber un cristiano sin fe? ¿Usted qué dice? No puede haber un cristiano sin fe, porque la fe es lo que hace la persona cristiana. Eso lo vamos a ver la próxima semana, que es un don de Dios. La fe es un regalo de parte de Dios. Dios nos dio la fe. ¿Quién nos da la fe? Es un don de Dios, es un regalo de Dios, no es de nosotros. Nosotros no creamos fe, Dios es el que nos da la fe. ¿Sí se entiende? Eso lo vamos a ver la próxima semana. Pero la fe es importantísima para el cristiano. La fe es importantísima para que nosotros podamos entender que Dios creó el mundo, el cielo y la tierra. Pero ¿qué es fe? A nosotros se nos hace muy fácil alabar a Dios cuando vemos las cosas que nos está yendo bien, ¿sí o no? Ah, mira, creo que Dios está obrando, podemos decir. Las cosas se me están haciendo.
es que arroz ya se está cocinando, el negocio o un problema que ya tenía. Y a veces se nos hace muy fácil alabar a Dios cuando todo va bien o cuando aparentemente las cosas se nos van dando en nuestro tiempo. Pero la fe es más allá de eso. Dice la Biblia que por la fe Abraham alcanzó misericordia. Él esperó muchísimos años. La fe también es confianza, pero también es esperar en Dios. Eso es tener fe en Dios. Antes de que haya evidencia alguna del cumplimiento de alguna promesa para nosotros, tenemos que creer que lo vamos a recibir, ¿sí o no? Porque sin fe es imposible agradar ¿a quién? A Dios. Y que crea que es galardonador de los que le buscan. Pero una cosa importante, si nos fijamos allí en el versículo 15, número 1, dice Pablo, por esta causa. La primera causa, ¿cuál es? La primera es que ellos tienen que fe. ¿En quién? En el Señor Jesucristo. Por esta causa de que ellos ya han sido salvos por fe en Jesucristo. Pero también, ¿qué otra cosa o qué otra causa tienen ellos? Si lo alcanzan a ver ahí. Y de vuestro amor para con todos los santos. Número 1 es la fe. Número 2 es el amor. Es importante que nosotros podamos entender que no podemos decir que tenemos fe si no tenemos ¿qué? Si no tenemos amor. ¿Sí lo entienden? Es impresionante. Es como cuando empieza Pablo a escribir gracia y paz. No podemos tener paz si no tenemos la gracia de Dios primero en nuestras vidas. Al igual, no podemos decir que tenemos fe si no tenemos amor hacia los demás. ¿Sí o no? ¿Qué dice la Biblia en Santiago? La fe sin obras es muerta. Entonces podemos decir, yo soy un hombre de fe, yo tengo mucha fe, pero si no tengo amor, de nada nos sirve la fe. Son siameses, son gemelas, la fe y el amor. ¿Cómo andamos de fe? ¿Cómo andamos de amor? Aquí dice, y de vuestro amor, ¿para quién? Para con algunos de los santos. ¿Cómo dice ahí? Para con todos. Y cuando es con todos, es con todos. ¿Sí o no? Para con todos los santos. ¿Quiénes son los santos? La iglesia, los hermanos, los que formamos parte de la iglesia. Si decimos que tenemos fe, pero no amamos a los hermanos, es en vano. Mire, vamos a ver en Primera de Juan, capítulo 4, unos versículos. Primera de Juan, capítulo 4. Primera carta de Juan, capítulo 4, versículo 16. Fíjese bien cómo dice. Primera de Juan 4, verso 16. Y nosotros hemos conocido y creído el amor que Dios tiene para con nosotros. Dios es amor, y el que permanece en amor permanece en Dios y Dios en él. En esto se ha perfeccionado el amor en nosotros, para que tengamos confianza en el día del juicio, pues como Él es, así somos nosotros en este mundo. En el amor no hay temor, no hay miedo, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Nosotros le amamos a Él, porque Él nos amó primero. Si alguno dice, yo amo a Dios, y aborrece a su hermano, es que es mentiroso. Pues el que no ama a su hermano, a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Y nosotros tenemos este mandamiento de Él: el que ama a Dios, ame también ¿a quién? A su hermano. Entonces Pablo está diciendo en Efesios capítulo 1, y de vuestro amor para con todos. Y cuando estamos en esa palabra con todos, se refiere a todos, como dijimos ahorita. Pero Dios, ¿a quién amó? ¿Cómo dice la Biblia en Juan 3:16?
porque de tal manera amó Dios a algunos. No, porque de tal manera amó Dios al mundo, a todo el mundo, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga la vida eterna. Dios, ¿cómo es? Dice la Biblia que Dios no hace acepción de personas. Dios, ¿a quién ama? Al rico, al pobre, al menesteroso. A todo mundo ama a Dios, porque Dios en su esencia y su atributo es amor. Y nosotros debemos de ser como Él, como dice la Biblia en 1 de Juan. La pregunta otra vez, ¿tenemos fe? Si tenemos fe, debemos de tener amor. Y si decimos que tenemos amor, debemos de amar ¿a quién? A todos los santos, a todo cristiano. A veces nosotros caemos en el error y podemos llegar a decir, pues yo lo amo en el Señor, pero en nuestro corazón, como diciendo, yo lo amo porque lo tengo que amar. Yo lo amo en el Señor. ¿Será correcto eso? No es correcto. ¿Cómo es el amor de Dios para con nosotros? La palabra amor aquí se traduce de la palabra agape, que esa palabra amor, recuerden que hay 3 o 4 tipos de amores: el amor agape, el amor filial, el amor eros. El amor ágape es el amor incondicional, como en el cual amor Dios nos amó. ¿Sí o no? Entonces, si decimos que tenemos fe, si decimos que somos cristianos, la carta del amor, el salmo del amor es 1 Corintios 13, ¿sí o no? ¿Qué dice 1 Corintios 13? Si yo hablo en lenguas, si yo vendo todo lo que tengo y lo reparto a los pobres, pero no tengo amor, de nada me sirve. El amor es lo primordial. ¿Por qué nos metemos en problemas nosotros en ocasiones? Simple y sencillamente, ¿por qué? Por la falta de amor. El primer mandamiento, ¿qué es? Amarás al Señor tu Dios. Y el segundo es igual, parecido, es idéntico. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y a veces nos cuesta. A veces nos cuesta perdonar, a veces nos cuesta hablar, a veces nos cuesta dar un abrazo, a veces nos cuesta saludar a las personas, a veces solamente saludamos a quienes nos conviene saludar. Pero no debe de ser así. ¿Estamos aprendiendo, sí o no? Tenemos que tener fe, pero también tenemos que tener amor. Y Pablo se da cuenta, volviendo al versículo 15, por esta causa también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos, no ceso de dar gracias por vosotros. ¿Quiénes son vosotros? Nosotros. Por ustedes, por nosotros. No ceso de dar gracias por vosotros. Una de las cosas que Pablo hacía siempre era dar gracias a Dios en todo. Pablo escribió, dice, dar gracias a Dios en todo. ¿Cuándo daba Pablo gracias a Dios? Siempre. Cuando le iba bien, pero también cuando le iba mal. Hemos hablado mucho de esos 2 locos por Jesús, ¿no? Los habían golpeado, martirizado, y estaban dando gracias a Dios, estaban cantándole a Dios, estaban alabando a Dios. Alabar a Dios es darle acciones de gracias a Jesucristo. Entonces Pablo siempre da gracias a Dios. ¿Por quién? También aquí él da gracias a Dios por los hermanos. Otra pregunta obligada para nosotros. ¿Tú das gracias a Dios por tus hermanos en Cristo? ¿Tú das gracias a Dios por tus hermanos en Cristo? ¿Debemos o no debemos dar gracias a Dios? Ahorita, ¿qué hicimos? Dimos gracias a Dios, ¿verdad? Por nuestras hermanas. Pero yo no sé si a ti te ha pasado que de repente tú vas en el carro, ahí medio el carro, ¿no?, que traemos, pero te acuerdas de algún hermano. ¿Y qué es lo que hacemos o debemos de hacer? Señor, te doy gracias por mi hermano y te pido, y empezamos a orar por él. ¿Tú sabes que hay gente que está orando por ti? ¿Sí o no? ¿Quién está orando por ti? Hay muchas personas que ni te imaginas quizás. Hay personas que están orando en otros estados de la República, en otros lugares, por la iglesia en Mochis, por la iglesia en 1 de Mayo, por la iglesia de todo el mundo.
Pero nosotros somos llamados a dar gracias a Dios. Mire, nosotros nos han enseñado desde niños, ¿va?, a que tenemos que dar, ¿qué? Gracias. Y a veces nos dan algo, nos dan un regalo, nos dan algo de comer y nunca decimos gracias. Se nos va el avión, se nos va el rollo, pero tenemos que aprender a ¿qué? A ser agradecidos. O sea, un concepto: nunca esperes que te dé las gracias a otra persona. Eso es fundamental. Nunca esperes que te agradezca nadie, ¿sí o no? Pero nosotros debemos ser agradecidos. Esa es la diferencia. Si no nos agradecen, no te preocupes. Pero tú y yo debemos de ser agradecidos con Dios y aprender a decir gracias, ¿sí o no? Y luego dice: haciendo memoria de vosotros en mis oraciones. Hermanos, si alguien se caracterizó por ser un hombre de oración, fue Pablo, ¿sí o no? Pablo era un hombre de oración. Y es impresionante cómo Pablo oraba por cada iglesia que él había plantado, por cada lugar donde él se paraba a predicar el evangelio, él oraba. Pablo era un hombre que respiraba oración. Pablo era un hombre que respiraba o que transmitía agradecimiento hacia los demás y oraba inclusive por sus perseguidores. ¿Qué dijo Jesucristo? Oren por quienes los persiguen, ¿sí o no? Y Pablo era un hombre de oración. La pregunta es: ¿tú eres un hombre o una mujer de oración? ¿Qué tanto oramos? ¿Qué tanto platicamos con Dios? ¿Qué tanto intercedemos por nuestros hermanos? ¿Qué tanto hacemos eso nosotros? Si tú te pones a pensar, si nos ponemos a pensar, ¿cómo está nuestra oración? Mire, a veces se ríe mis hijas porque a veces yo oro por los alimentos y Señor, te doy gracias en el nombre de Dios, amén. Pero a veces también en la oración por los alimentos se ve, ¿sí o no? Tenemos que aprender a darle gracias a Dios. Simple y sencillamente, cuando vemos un platito de frijoles, somos ricos porque en otros lugares del mundo no tienen ni para comer nada. Muchas personas andan comiendo de los basureros, por dioseros. ¿Y por qué no tenemos que darle gracias a Dios por lo que Dios pone en nuestra mesa? Ese es un simple ejemplo, ¿no? Pero también debemos de orar unos por otros. ¿Sabías o no sabías que tenemos que orar unos por otros? La oración, y no con eso me quiero justificar, sería lo último que tengo que hacer. Mi deber es orar por cada uno de ustedes, pero no como una obligación o mero compromiso, sino por amor a ustedes, a cada uno de ustedes. Pero también ustedes deben de orar por mí. También ustedes deben de orar por los de la izquierda, y los de la izquierda deben de orar por los de la derecha. Uno por uno tenemos que orar, acordándonos, haciendo memoria en vuestras oraciones. Qué bonito, hermano. Yo no sé si a ti te ha pasado, pero qué bonito se siente cuando alguien te dice: hermano, estoy orando por usted. ¿Sí o no? Con razón. Dijo un hermano: con razón me está yendo tan mal. Dijo: no. Pero es impresionante lo que podemos hacer, orar unos por otros, ¿ok? Si nos damos cuenta, entonces no podemos decir que tenemos fe sin amor, y no podemos decir que tenemos fe y amor si no oramos unos por otros. Aquí hay muchas familias, ¿sí o no? Por mencionar algunas, ¿va? Está la familia Miranda, está la familia Huitimea, está la familia Espinosa, está la familia Rivera Cota, está la familia Barajas. Están varias familias, ¿sí o no? Rochín, Seguras, Arenivas. Somos muchas familias, ¿sí se dan cuenta? Y de cada uno de nosotros, ¿cuántos familiares no hay? Muchísimos primos, sobrinos. Tenemos que orar por ellos también. Ok, entonces seguimos. ¿Por qué ora Pablo? Ahora vamos a ver por qué. ¿Para qué ora Pablo por ellos? Número uno, él da gracias a Dios por ellos.
porque Él sabe de la fe y el amor que hay en sus corazones. Pero ¿cuál es el motivo y el propósito de la oración de Pablo? Siempre la oración tiene que llevar un propósito. Y el propósito aquí dice el versículo 17, ¿para qué? Siempre la palabra ¿para qué? Es el propósito por el cual está escribiendo, ¿sí o no? ¿Para qué? Pues, ¿para qué quieres que vaya a la tienda, mamá? Pues para que comas, hijo, ¿sí o no? ¿Para qué voy a hacer esto? Por tu bien. Entonces, ¿para qué el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé, número 1, ¿qué? Espíritu de sabiduría. Número 2, espíritu de revelación. ¿Sí se entiende? Pablo está orando, Señor, dale sabiduría a mis hermanos en la fe. Ellos tienen fe, ellos tienen amor, ellos buscan de ti. Ahora Dios, yo te estoy pidiendo que le des espíritu de revelación. Ahora, esta palabra espíritu es diferente al Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo, ¿dónde está? Está en la vida del creyente, está en el corazón del creyente. La Biblia dice que nuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo. Pero esta palabra espíritu, si se dan cuenta, está con minúscula. ¿Ok? Entonces esta palabra se deriva de una frase que llama neuma, de donde viene la palabra neumático o de neumonía. Y esta palabra neumático se les hace algo parecido, algo conocido. Es que es algo que tiene aire, es como una llanta, ¿no? Una llanta le llaman un neumático. Así que cuando nos digan, se te poncharon los neumáticos, ¿qué es eso? Son las llantas del carro, ¿no? Es algo que tiene aire. Pero esta palabra también significa aliento. Espíritu significa aliento también, pero también aquí se refiere a la disposición. O sea, disposición, ¿qué es? Es ponerme en un lugar para hacer algo, ¿sí o no? Hoy tú te dispusiste, ¿para qué? Para venir a este lugar, aunque tu carne dice, ay, pero te dispusiste. Es ponerme en un lugar, pero también esta palabra significa, espíritu significa influencia o actitud. ¿Sí se entiende? Entonces Pablo está orando para que ellos tengan una influencia, para que ellos tengan una actitud de sabiduría, número 1. Para que ellos tengan una influencia, una actitud o aire o ganas o activos en, ¿qué? Número 1, sabiduría. Número 2, revelación. ¿Sí o no? Entonces Pablo sabe y entiende muy bien de que nosotros tenemos que tener que, número 1, sabiduría. ¿Para qué es importante la sabiduría? O mejor dicho, ¿qué es la sabiduría? La Biblia dice que el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. ¿Pero qué es la sabiduría? La sabiduría es el conocimiento, ¿no? El poder entender las cosas. Segunda de Crónicas, capítulo 1. Vamos a ver cuántos Salomones hay aquí. ¿Listos? Dice el versículo 6, capítulo 1, versículo 6. Subió pues Salomón allá delante de Jehová al altar de bronce que estaba en el tabernáculo de reunión y ofreció sobre él 1000 holocaustos. Y aquella noche apareció Dios a Salomón y le dijo: pídeme lo que quieras que yo te dé. ¿Se imaginan que Dios nos hiciera esa pregunta ahorita? Tú pídeme lo que tú quieras, hijo. Tú pídeme todo lo que tú quieras. ¿Qué le pediríamos? ¿Qué le pedirías? Señor, Dios ya escuchó mi corazón. Señor, un buen carro. Señor, ¿qué más? Una moto, ¿qué más? Salud. Ya me fui sobre el carro, cierto. Pero ¿qué dice ahí el versículo 8? ¿Qué pidió Salomón? Y Salomón dijo a Dios: tú has tenido con David mi padre gran misericordia, y a mí me has puesto por rey en lugar suyo. Confírmese pues ahora, oh Jehová Dios, tu palabra dada a David mi padre, porque tú me has puesto por rey sobre un pueblo numeroso como el polvo de la tierra. Dame ahora sabiduría y ciencia para presentarme delante de este pueblo, porque ¿quién podrá gobernar a este pueblo tan grande?
Y dijo Dios a Salomón: porque por cuanto hubo esto en tu corazón, y no pediste que riquezas, bienes o gloria, ni la vida de los que te quieren mal, ni pediste muchos días, sino que has pedido para ti sabiduría y ciencia para gobernar a mi pueblo, sobre el cual te he puesto por rey. Sabiduría y ciencia te son dadas. Y también te daré que riquezas, bienes y gloria como nunca tuvieron los reyes que han sido antes de ti, ni tendrán los que vengan después de ti. ¿Se dan cuenta la actitud o el corazón de Salomón? Cuando Dios le estaba poniendo en charola de plata: tú pide lo que quieras. Y Salomón dice: yo quiero sabiduría para poder gobernar a mi pueblo. Tú me has puesto por rey de este pueblo y es grande. Dame sabiduría. ¿Será importante la sabiduría para usted? ¿Será importante la sabiduría para nosotros? Te pregunto, ¿sobre quién te ha puesto Dios para gobernar? No vas a salir con: Dios me ha puesto para gobernar las naciones. No. Ya nos has hecho no. Un padre de familia, ¿sobre quién está gobernando? Sobre tus hijos, ¿no? Sobre tu familia. El varón es la cabeza del hogar, ¿sí o no? La mujer es una mujer sabia y prudente que edifica y construye con sus manos. Pero ¿para qué ocupamos la sabiduría nosotros? Para poder llevar por buen camino a nuestra familia. Ya lo extrañamos eso. Por falta de sabiduría, ¿cuántas veces nos hemos metido en problemas? ¿Sí o no? Dice la Biblia, ayer estudiamos: el hombre necio su casa construyó sobre la arena, pero en cambio el hombre sabio construye sobre la roca. ¿Por qué es importante la sabiduría para nosotros? Para poder educar a nuestros hijos, para poder tener un buen matrimonio, para poder tener un buen trabajo, para poder emprender un buen negocio. Tenemos que ser sabios, porque a veces queremos tener un negocio y en vez de que sea negocio es una maldición, porque en vez de recibir vamos perdiendo dinero. Y cuando en un negocio hay más deudas que ganancias, pues no es una bendición de parte de Dios. Por eso necesitamos sabiduría para todo lo que hagamos. Tenemos que tener sabiduría para muchísimas cosas. Entonces, número uno, Pablo está orando para que Dios les dé la influencia o la disposición de poder tener sabiduría. Pero el número dos, ¿cuál es? Que Dios también les dé ¿qué? Espíritu de revelación. ¿Y qué es eso? Revelación es casi idéntico, casi igual, pero revelar viene como la palabra apocalipsis, ¿se acuerdan? Que viene apocaliptus, que significa revelación. Es como cuando tú y yo vamos a revelar un rollo como los que había antes, a los que nos tocó, cuando existían esas cámaras de rollo y abríamos el rollo y a veces miramos las siluetas allí, miramos una mancha así medio negrita, morenita. Dije, este soy yo. Pero no era revelado todavía, hasta que iba a la Fotopronto, a la Fotografía Valdés, y ellos revelaban el rollo, entonces ya salían las fotografías. Entonces esa palabra revelar significa eso, dar a conocer algo, que podamos entender, que podamos lograr a ver. Significa quitar la cubierta. Como dice el Salmo 119, versículo 18. ¿Qué dice el Salmo 119, versículo 18? Abre mis ojos y miraré las maravillas de tu ley. Eso dice el Salmo 119, versículo 18. ¿Cuántas veces tenemos que pedirle al Señor que Dios abra nuestros ojos? Todos los días. Otra vez, Salmo 119, versículo 18 dice: abre mis ojos para que vea las maravillas de tu ley, para poder entender la palabra de Dios. Eso estuvimos estudiando el jueves pasado. ¿Recuerdas la historia de Eliseo y su criado, su siervo, su ayudante? ¿Recuerdas esa historia cuando venía un ejército en contra de la ciudad? Y el criado de Eliseo dice: Señor, mira, aquí vienen muchos, ¿qué vamos a hacer? Tengo miedo, me voy a morir, no me quiero morir. ¿Qué vamos a hacer?
¿Y qué hizo Eliseo? ¿Se echó a correr junto con él y se escondió en la cueva? No. ¿Qué hizo Eliseo? Empezó a orar. Y Eliseo empieza a orar y decirle: Señor, ábrele los ojos para que vea. Eso es lo que significa, revélale. ¿Y qué sucedió? Los ojos del siervo de Eliseo fueron abiertos. ¿Y qué pudo ver él? Que había millares de carros de fuego, que había millares de ángeles para proteger a su pueblo. Eso es lo que necesitamos usted y yo, hermanos. Eso es lo que ocupamos nosotros, pedirle a Dios que nos dé espíritu de revelación, de sabiduría, para poder entender la palabra de Dios y para poder entender que cuando viene una prueba, un problema o una calamidad a nuestras vidas, podamos entender que en su palabra podemos encontrar el conocimiento de cómo podemos lograr pasar esa prueba. Necesitamos el conocimiento de Dios, ¿sí o no? No el conocimiento de nosotros, sino el conocimiento de Dios. ¿Sí o no? Muchos malinterpretan un versículo que está en la Biblia que dice: la letra mata, pero el espíritu vivifica. Y muchos lo tuercen y dicen: por eso no leas tanto la Biblia, porque la letra mata y el espíritu vivifica. Sé más espiritual, sé más emocional. No se trata de eso. Cuando la Biblia está diciendo la letra mata, se está refiriendo a la ley, a lo que está escrito en la ley. Nunca se refiere a que no debemos de leer la Biblia constantemente. La Biblia la tenemos y debemos de leer constantemente. Por eso el salmista dice: abre mis ojos para poder ver las maravillas de tu ley. ¿Necesitas espíritu de sabiduría? ¿Qué tenemos que hacer? Pedírsela al Señor. ¿Necesitas espíritu de revelación? ¿Qué tenemos que hacer? Pedírsela al Señor. Y dice la Biblia que Él nos da sin reproche, pero debemos de pedir sin dudar. Amén. Necesitamos sabiduría, necesitamos revelación de parte de Dios. Pero la revelación está ¿dónde? En la Biblia. No nos vayamos para el monte como aquellos de que Dios me reveló, dijo una mujer, una falsa profetisa: Dios me reveló el Apocalipsis y fui llevada a la isla de Patmos. No. La revelación ya está escrita. 66 libros, más de 40 autores, ninguno se contradice. Que podamos entender la revelación escrita de Dios, la Biblia. Seguimos nos quedamos en el versículo 18. Dice: alumbrando los ojos de vuestro entendimiento. ¿Para qué? Otra vez el para qué. Es el propósito, ¿sí o no? ¿Para qué? Número 1, para que sepáis. ¿Se dan cuenta? Dios quiere que tú sepas las maravillas de Dios, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. Número 1, Dios quiere que tú y yo sepamos ¿cuál es la esperanza? ¿Cuál es esa esperanza, hermanos? ¿Cuál es tu esperanza? Mi esperanza está ¿en quién? En Jesús. Bueno, sí, está en Jesús, pero ¿cuál es tu esperanza? De que si yo muero en este mundo, yo tengo esa esperanza de que voy a resucitar y de que voy a estar delante de mi Dios y lo voy a alabar por todos los siglos de los siglos. Esa es mi esperanza. De que aunque la tierra tiemble como ahora tembló esta semana. ¿Quién sintió temblor? Mi hija: papi, está temblando. Y yo le entendí: papi, estoy temblando. Y yo me había asustado, ¿no? Pero yo estaba acostado y ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Vamos ahí. Pero aunque la tierra tiemble y aunque se te sean traspasados los montes a la mar, nosotros ¿qué tenemos que hacer? Nuestra esperanza va a estar en Jesús. Este mundo todititito va a ser destruido, ¿sí o no? Los cielos y la tierra que ahora existen van a ser destruidos, pero mi esperanza está en Jesús. Aunque nos maten por ser cristianos, aunque nos quiten la vida, aunque muramos en este planeta, tenemos nuestra esperanza en Jesucristo. ¿Tienes la esperanza tú en Jesucristo? ¿Tienes a Cristo en tu corazón? Él debe de ser tu esperanza. Y ahorita, mientras hay vida, hay esperanza para que tú te puedas arrepentir de tus pecados. Si no le has entregado tu vida a Cristo, Él quiere que tú sepas que hay una esperanza. Él quiere que tú sepas que hay una salvación para tu alma.
si tú le entregas tu vida y puedes lograr entender que Él te amó primero. Sigue diciendo, ¿cuál es el segundo propósito? Número 1, para que podamos entender la esperanza. Y luego también, ¿cuáles las riquezas de la gloria de su herencia? ¿Sabes, hermano? Tenemos muchísimas riquezas en Cristo. Podemos tener gozo en medio de la tribulación, ¿sí o no? Podemos tener alegría en medio de la tormenta. Podemos tener paz en medio de la oscuridad. Como dice el Salmo 23, aunque ande en valle de sombra de muerte, me echaré a correr. No temeré mal alguno. ¿Por qué? Porque tú, Señor, estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Aderezas mesa delante de mí. Eso es lo que Dios quiere que tú y yo sepamos, que somos ricos. Eres rico, mi hermano. Aunque no seas rico en lo material, aunque no tengas muchos lujos, pero eres rico en Cristo. Y nuestra herencia está ¿dónde? En los cielos, donde hay una calle de oro y un río como el cristal resplandeciente, donde no va a haber llanto, tristeza, dolor, donde no va a haber tranzas, donde no va a haber personas que te pongan la puñalada por la espalda, donde no va a haber asaltos, donde no va a haber nada malo, porque Dios va a estar allí. Eso es algo riquísimo para nosotros. ¿Sabías eso? Sabes que muchas veces sabemos eso, pero ¿qué pasa? Nos entra el Alzheimer y se nos olvida. Y el diablo viene a nuestras vidas y empieza a jugar el jueguito de la mentirita. No es cierto, mira cómo estás. ¿Dónde está tu Dios? Tanto tiempo que estás buscando un trabajo y no lo tienes. Mira, se te descompuso el carro. Mira, tu hijo, tu hija está enfermo. ¿Dónde está tu Dios? Está diciendo el diablo, ¿sí o no? Pero cuando logramos entender a través del espíritu de sabiduría y el espíritu de revelación que estamos ricos en Cristo, vamos a tener paz en el corazón. Eso es lo que Dios quiere que entendamos, que somos ricos en Cristo. Terminamos con el versículo 19. Ya saben que cuando digo terminamos faltan 15. Otra cosa, versículo 19. Igual que la super eminente grandeza de su ¿qué? De su poder para con nosotros. ¿Quiénes somos nosotros? Los que creemos según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo, ¿cómo? Resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales sobre todo principado y autoridad y poder y señorío y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también ¿en dónde? En el venidero. ¿Cuál es la tercera cosa? Que podamos entender la super eminente ¿qué? Grandeza de su poder. Hermanos, le pregunto, ¿tú tienes un Dios de poder? ¿Tienes un Dios poderoso? Se va a oír medio raro, pero yo no tengo un Dios poderoso, tengo un Dios todopoderoso. ¿Sí o no? Él es todo